Buenas tardes, profesor Edwin Alonso y compañeros del grupo de tablas de retención documental G3. Presento mi aporte al foro video sobre las tablas de retención documental. Comienzo con el archivo total, que es el concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital de los documentos? Tenemos tres clases de archivo, que son el archivo de gestión, donde tenemos esa documentación que manejamos a diario en la oficina, esa documentación que todos los días receptamos, llevamos de una oficina a la otra, ese material, esa información se maneja en el archivo de gestión. Luego hacemos una transferencia primaria y lo llevamos a un archivo a donde ya su uso es menos frecuente, y es el archivo central. Allí van a llevar todas las carpetas, toda la información que vamos a empezar a archivar para un uso menos frecuente. Y luego de allí vamos a llevarlo a nuestra disposición final, que es ya nuestro archivo histórico, que es donde ya definitivamente la documentación se maneja más esporádicamente. Pero bueno, ¿qué son las salas de retención documental? Las salas de retención documental son un listado de series con sus respectivos tipos documentales, a las cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada ciclo vital de los documentos. ¿Por qué es tan importante estas salas de retención documental? Porque son esas permanencias, porque son tan importantes, porque son esos momentos claves de cada parte de la información. Entonces, tenemos dos importancias, digámoslo así, que son en la parte archivística y en la parte administrativa. Para la parte archivística nos permiten el manejo integral de los documentos, nos facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, nos ayudan a controlar la producción y trámite documental, nos identifican y reflejan las funciones institucionales, nos integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los documentos y por último nos permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el archivo de gestión. Esta parte archivística es importante porque es en sí cómo voy a manejar la información, cómo la voy a pasar en los archivos, cómo voy a mantener toda la parte como tal del documento en los archivos. Gestión central histórico. Pero también tenemos una segunda importancia y es para la parte administrativa, porque nos beneficiará mucho su elaboración en cuanto a que nos facilita el manejo de la información. Como les decía, por ejemplo, una persona que se va a pensionar, entonces llega a la oficina de recursos humanos y dice, yo estoy haciendo mis trámites de pensión, entonces voy, cojo su hojita de vida, digamos que esta persona ya no trabaja en la compañía, entonces voy, pido su hoja de vida, la traigo, le hago lo que el señor necesita. Si yo esto lo tengo organizado, obviamente lo voy a poder entregar fácilmente a la persona que lo está solicitando. Pero si yo no tengo mis tablas de retención organizadas, si yo no tengo mi documentación organizada, pues obviamente el pobre señor va a venir no sé cuántas veces a esta oficina a pedir una documentación que yo tal vez boté, no encontré, se dañó, se deterioró, bueno, lo que haya sido. Entonces, por eso dice que nos facilita el manejo de la información. También contribuyen a la racionalización de la producción documental, nos permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente. Nos sirven para facilitar el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ella estipulados. Nos garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente. También nos regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases de archivo y por último nos sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. Vamos a hablar de un segundo punto que es el marco normativo, que hace parte de esa tabla de retención documental. ¿Por qué se hicieron? ¿A qué referencia hacen? ¿Quién nos da el aval para hacer esas tablas de retención documental? Y comenzamos con la ley 594 de 2000, que es la ley de archivos, en su artículo 24, donde nos hablan de la obligatoriedad de las tablas de retención documental. ¿Por qué esa obligatoriedad? Porque cuando empezamos a hablar de este tema de las tablas de retención documental, es uno irse a un pasado donde las compañías tenían
montones y montones y montañas de papeles y de información, y cuando uno iba a buscar la información, la verdad, nada se encontraba, tanto en lo público como en lo privado. Desafortunadamente uno siempre, muchas veces se fue haciendo como muy desorganizado hasta que definitivamente bajo una ley se obligó a que estas tablas de retención se hicieran, para que hubiese una forma congruente de poder manejar la información, de poderla tener organizada, de poderla tener documentada, de poder saber qué tengo en esta carpeta, qué tengo en esta otra. Luego también, a partir del año 95, en el decreto 1382, nos da esa misma obligatoriedad, pero de presentarlas, o sea, ya no solamente de hacerlas, ya es de presentarlas también esas tareas de retención documental. Luego viene el acuerdo 009 de 1995 y me dice que cada vez le vamos añadiendo más. Primero, es una obligación hacerlas. Segundo, fue una obligación presentarlas. Ahorita ya es una obligación presentarlas, pero al Archivo General de la Nación. Luego viene el acuerdo 006 de 1996 de la GN, que nos dice que debemos crear un comité evaluador del Archivo General de la Nación. En el decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura nos dice este decreto que nos dicta otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado. Este decreto me parece sumamente importante en las entidades del Estado. Muchas veces nosotros hemos sufrido el problema de que vamos a tramitar una documentación a un ministerio, a una dependencia, una secretaría, a una gobernación, y venga después, no encontramos el material, la carpeta se extravió, estaba en el gancho de tal cosa, pero no sé qué. O sea, hay miles de excusas, y a partir de este decreto, entonces nos dice que se obliga a las entidades del Estado a manejar bajo tales de retención también la documentación, para que podamos evitar ese mal manejo, lo que nos decía anteriormente, debemos tener un manejo eficaz y eficiente de la información. Entonces, a través de este decreto 2609, se hace que todas las entidades del Estado cumplan con esas disposiciones en gestión documental. Y finalizamos con el acuerdo 004-2013 del Archivo General de la Nación, donde se modifica el procedimiento para la elaboración, la presentación, la evaluación y la aprobación de las tablas de retención documental. Presento un ejemplo de una tabla de retención documental que es una entidad productora en la alcaldía municipal. La oficina productora es la Secretaría General, entonces tenemos un código, tenemos unas series y unos tipos documentales, tenemos la retención, que es un archivo de gestión, un archivo central y una disposición final. Y por último vamos a ver qué procedimiento le dimos. Entonces, al código 11019, en la serie programas, tenemos 2 carpetas en el archivo de gestión y tenemos 10 carpetas en el archivo central, y tenemos en disposición final una carpeta para una parte de selección, y el procedimiento que vamos a utilizar es el cumplido su ciclo en el archivo central, se procede a seleccionar una mínima representación del 10% para su estudio. Tenemos una subserie que es la 110-1901, que son los programas del adulto mayor. Estamos hablando de la entidad productora, alcaldía municipal, la oficina productora de la Secretaría General. Entonces, a ver, la serie, programas, la subserie, programas adulto mayor. Tenemos 2 carpetas en el archivo de gestión, 10 carpetas en el archivo central, y tenemos una parte de conservación total. Ya tenemos en conservación total 10 libros, y el procedimiento que le dimos fue, se conservan en su totalidad por tener un alto valor administrativo para el municipio. Es el salvaguardar nuestra información. El tercer punto nos pregunta cómo se diseñan y qué etapas y actividades debemos seguir para las tareas de retención documental. En este hablamos de una primera parte, que es la investigación preliminar sobre la institución y las fuentes documentales. Y allí hablamos de la compilación de la información institucional. Entonces son las disposiciones legales, los actos administrativos y otras normas relativas a la creación y cambios estructurales de la entidad,
como son los decretos, acuerdos, resoluciones que tengan que ver con estas disposiciones legales. También hablamos de la estructura interna vigente de la entidad, sus manuales de funciones y de procedimientos. ¿Por qué la importancia de estos manuales? Porque son los que nos van a llevar a cómo debemos manejar esta información, a cómo debemos tramitarla para hacer un uso legal de lo que estamos viviendo. También tenemos el organigrama, que es de donde va a partir en sí todas las dependencias que nos van a dar información para nuestras tareas de retención documental, sus resoluciones, sus actos administrativos y la creación de grupos y asignación de funciones para cada estado de las tablas. Luego tenemos una entrevista con los productores de los documentos en la institución. Esta entrevista es importante porque allí vamos a identificar y definir las unidades documentales. Entonces, la dependencia tal nos va a entregar tal documentación, la elaboran así, reciben la documentación así, la manejan. O sea, toda esta documentación, ¿cómo la vamos a identificar y cómo la debemos a definir? Dependiendo de lo que las personas que manejan la información nos van a contar a nosotros. También tenemos un análisis de la producción y trámite documental, teniendo en cuenta los manuales de procedimientos de las dependencias. Es esa importancia de los manuales, esa importancia de saber para qué nos sirven, por qué es que debemos guiarnos por un manual. Es como manda el manual que nosotros debemos, o sea, es como nuestra carta de navegación, ese manual de funciones y de procedimientos para poder organizar bien nuestras tareas de retención documental. Y por último tenemos una identificación de valores primarios de la documentación. En un segundo punto tenemos el análisis e interpretación de la información recolectada. Ya hicimos una recolección de datos, ya hicimos unas entrevistas, ya tenemos una disposición legal. Ahora vamos a analizar todo esto que recogimos, lo vamos a analizar y lo vamos a poner allí, a interpretarlo allí. Entonces decimos que aquí analizamos la producción y trámite documental teniendo en cuenta las funciones asignadas a las dependencias y los manuales de procedimiento. También identificamos los valores primarios de la documentación, es decir, los administrativos, legales, jurídicos, contables y fiscales. Todos estos valores primarios, todas estas partes de la documentación harán que nuestra tabla de retención cada vez vaya quedando más completa, más organizada. Tenemos también la conformación de las series y subseries con sus respectivos tipos documentales para ir haciendo nuestro proceso administrativo debido también con el manejo de los manuales de procedimientos. Vemos también que debemos establecer tiempos de retención o permanencia de las series y subseries en cada archivo. Esto nos lo da cada dependencia, porque es una dependencia que se mueve bastante, que tiene mucha producción documental, pues entonces debemos mirar qué tanto tiempo lo tenemos en cada archivo. Si más si el de gestión lo tenemos, no sé, unos meses, o si en el de central lo vamos a poner más poquito tiempo, o si definitivamente el de gestión podríamos directamente pasarlo al definitivo. Eso nos lo da esa conformación de esas series y subseries y es establecer esos tiempos reales que se van a trabajar para esa tabla de retención. También debemos determinar el destino final de la documentación, bien sea para su conservación total, solamente para una selección o para eliminación. Esta parte del destino final es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia de este destino final. Ya no es de que la información, digamos, vamos a eliminar la carpeta X y si definitivamente no era todavía para eliminación. Y por último tenemos la valoración y selección documental. Hay un tercer ítem que nos habla de la elaboración y presentación de las tablas de retención documental. Esa elaboración de las tablas de retención documental se tendrá en cuenta el instructivo para las tablas que son aprobadas por el Archivo General de la Nación, teniendo como punto de partida las series y subseries documentales que tramita y administra cada dependencia. Entonces, como les hablaba anteriormente, es cada uno, dependiendo el manual que vaya llevando, el instructivo que vaya dando, pues obviamente así mismo va a saber esta información cuánto tiempo la tengo acá, esta información por qué si la debo pasar para allá, mejor esta la mantengo acá. Entonces, es saber con certeza qué vamos a manejar y cómo vamos a manejar la información. Las tablas de retención documental deben presentarse acompañadas de una introducción y de los anexos que sustenten el proceso de elaboración y aseguren su comprensión y aplicación. Hay una segunda ítem que dice que es la presentación y aval de la propuesta de retención
mediante acta del comité. Una segunda parte de la elaboración es la presentación de aval de la propuesta de tabla de retención mediante acta de comité de archivo de la entidad. Ese es el comité el que nos da como ese aval para decir, yo tengo aquí mis tablas de retención documental, están bien hechas, están organizadas, están bajo las normas, disposiciones legales y todo eso. Entonces tengo el aval que me lo da el acta de comité de archivo. Y esa remisión de las tablas al secretario del comité evaluador de los documentos o a la instancia correspondiente para estudio y trámite las acompaño de unos anexos que sustentan los procesos y criterios que yo utilicé en su elaboración. O sea, no fue que a mí se me ocurrió hacer esta tabla, no. Tengo unos manuales, tengo un aval, tengo estas disposiciones, entonces yo presento mi información y digo, lo anexé, lo hice bajo estos acuerdos, bajo estas medidas, bajo estos trámites, para que quede constancia de que se hizo un buen trabajo. Pasamos a la aplicación como cuarto punto. Aprobada la tabla de retención documental por la instancia competente, que es el representante legal, este expedirá un acto administrativo correspondiente que ordena la difusión ante los servidores de la entidad para garantizar su aplicación. Entonces, con el aval de él, ya podemos nosotros decir, ya podemos empezar a trabajar los modelos de la tabla de retención documental. O sea, esta unidad de archivo debe capacitar a los servidores públicos o a los servidores de la empresa para que hagan la aplicación de las tablas de retención documental. Asimismo, se deben elaborar los instructivos que refuercen y normalicen la organización de los documentos de archivos de gestión para la preparación de las transferencias documentales. Es importante esta parte también porque nos damos cuenta que cada día tenemos que estarnos capacitando más en el uso de las tablas de retención documental. Entonces, una parte de la capacitación, de pronto para los que van entrando, para los que van llegando personas nuevas a la compañía, tienen que saber cómo es que manejamos las tablas, pero también para nosotros nos tenemos que estar actualizando de cómo debemos llevar esas tablas de retención documental. Hablamos también de la organización de los documentos en las diferentes fases de archivo, gestión, central e histórico, y se hará con el fundamento en las tablas de retención documental. Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantarán teniendo en cuenta los plazos establecidos en las correspondientes tablas de retención documental, siguiendo los procedimientos de limpieza de la documentación, eliminación de material metálico, identificación de material afectado por deterioro y demás. Vemos que los documentos a eliminar de acuerdo con la tabla de retención se destruirán y se dejará una constancia de acta que será suscrita por el presidente del comité de archivo, el jefe de archivo y el de la dependencia respectiva. O sea, no es que a mí se me ocurrió eliminar un documento y ya, lo boté a la basura como tal. No, bajo el consentimiento del presidente, del jefe del archivo, seguimiento de actualización de las tablas de retención documental. La unidad del archivo de cada entidad establecerá un cronograma de seguimiento para la verificación de la aplicación de la tabla en las dependencias y un plan de mejoramiento en el corto plazo para atender las modificaciones suscitas a los cambios de procedimientos, reformas organizacionales y funciones. Todo plan es susceptible de una mejora. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en un momento dado que esta tabla de pronto debemos todavía reformarle algo, debemos organizarle otro aspecto, debemos ponerle otra serie, debemos mejor cambiar esa serie. O sea, eso lo hacemos mediante el comité de archivo, pero todo está dispuesto a ese cambio. También hablamos de las modificaciones a las tablas que vienen luego de ese seguimiento. Entonces ya hice mi seguimiento, vi que en ese mediano o corto plazo yo pude hacer una modificación, entonces veo que se puede hacer la modificación siguiendo una solicitud de la dependencia y son evaluadas por la unidad de archivo y aprobadas por el comité de archivo de la entidad. Entramos al cuarto punto que nos habla de qué instrumentos empleamos durante el diseño de las tablas de retención documental. El instrumento a utilizar es la entrevista, que es la que diseñamos mediante unas encuestas exigidas por el Archivo General de la Nación. Para representar las tablas de retención documental se debe utilizar un formato oficial de la AGN, pero también están los funcionarios responsables e instrumentos detallados por el Acuerdo 004 de 2013 y la Circular 003 de 2015, que son las directrices para la elaboración de las tablas de retención documental. En esta
en ese instrumento que empleamos, entonces hablamos de la identificación y descripción de series y subseries documentales, de la definición de las series y subseries documentales, hacemos unos cuadros de clasificación documental, hacemos unos procesos de la entidad siguiendo la estructura orgánico-funcional y el principio de orden original en la organización del archivo institucional y el desarrollo del programa de gestión documental. También tenemos una estructura de las tareas de retención documental y por último tenemos unos tiempos de retención y debemos tener en cuenta las tareas de retención documental y las tareas de retención documental deben reflejar la totalidad de integridad de la producción documental de la respectiva entidad, aspecto que puede ser verificado por el Archivo General de la Nación en cualquier momento y además debemos de eso tener los instructivos para la elaboración de las tablas de retención documental. Un quinto aspecto que es quiénes nos aprueban las tablas y cómo se aprueban. Cada entidad establecerá un comité de archivo legalmente creado mediante el acto administrativo correspondiente como un grupo encargado de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos. Las aprueba la instancia respectiva, el comité institucional de archivo, el Consejo Municipal de Archivo y los consejos departamentales de archivos o en sus casos exigidos el Archivo General de la Nación. ¿Cómo es esa aprobación? Cada entidad va a establecer entonces su comité. Entonces, cada empresa va a tener un comité que le dice, sí, las tablas están bien aprobadas, están bien diligenciadas, están bien organizadas, las subseries corresponden a las series, los tipos de comentarios sí corresponden. Eso, entonces, ahí ya va a haber vamos a empezar ya las aprobaciones. ¿Y quién nos las firma? Ese comité de archivo. O ese comité, dependiendo la instancia en la que estemos, ¿no? Obviamente. Entonces, si es en la empresa, pues va a ser nuestro comité de archivo. Si es en una gobernación, pues va a ser el consejo departamental. O sea, dependiendo de la instancia al nivel que estemos, así mismo vamos a tener quién nos aprueba las tablas de retención documental. ¿Serán aprobadas? ¿Cómo? Mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo concepto del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el nivel nacional y en el Comité Interno de Archivos del nivel territorial. Estas aprobaciones cuentan con ese aval del representante legal. Entonces, él es el que, por allá anteriormente nos decía que el representante legal nos daba el aval para que entonces fuéramos ya a poder trabajar las tablas. Ya él nos dijo, sí, están bien hechas, háganlo, denles a conocer. Entonces aquí de nuevo entra el representante legal a decirnos, están bien organizadas, hago un acto administrativo donde dice, las tablas de retención documental están no sé qué, las apruebo, ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos bajo estos principios de normatividad, muy seguramente vamos a tener una serie de inconvenientes a los que no debemos llegar por no seguir las normas. Sexto, ¿cómo se aplican en la organización y a partir de qué momento? El cómo se aplican es mediante el Comité de Desarrollo Administrativo o el Comité de Archivo o el grupo de trabajo respectivo, el que haya designado la entidad para proceder a la socialización de las tablas de retención documental. Ya fueron aprobadas, ahora ya elaboramos un plan para el desarrollo y entonces ahora entramos a mirar que a partir de qué momento. Entonces, el qué momento es saber en qué archivo, en qué etapa del archivo vamos a trabajar esas tareas de retención documental, vamos a aplicarlas. Entonces, las vamos a aplicar desde el archivo de gestión en el diario vivir o las vamos a aplicar en el archivo central, que ya es más un trabajo más mesurado, más tranquilo, o definitivamente las vamos a aplicar en la selección, en la conservación total, en la preservación del archivo histórico. Entonces, dependiendo lo que hayamos elaborado y lo que nos hayan aprobado, es esa forma de cómo las vamos a aplicar. Es esa forma en que vamos a decir, las vamos a aplicar así. Estos aspectos rigen no solo en el sector privado, sino también en el sector público. De ahí la importancia de las tablas de retención. Muchas gracias a todos ustedes por su atención prestada. Espero haya sido de gran ayuda este video para el foro. Gracias.
Pasamos